a este nuevo comienzo, un nuevo ciclo del CEPI Diálogos en Profundidad. Mi nombre es Luciana Micha, yo soy la directora del Centro de Estudios de Política Internacional de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos y todas por estar conectados por esta vía de Zoom y también por el canal de Facebook Live, que ya en cualquier momento empieza la transmisión también por ahí. Hoy empezamos, como les conté, un nuevo ciclo. Eso no quiere decir que el CEPI haya parado en ningún momento, pero es un nuevo ciclo que se llama Diálogos en Profundidad. Vamos a tener 3 encuentros, dialogando con 4 especialistas, colegas, amigos, que involucran algunos abordajes de algunos genocidios importantes. Esos no son todos, pero quisimos en estos 3 encuentros poder dar e iniciar un proceso de diálogo en algo tan doloroso, difícil y hasta complicado a veces de abordarlo, pero lo vamos a hacer con el mayor de los respetos, no solo a las víctimas, sino también a los familiares y a las comunidades que no solo se vieron afectadas en su identidad y su historia, sino que hoy en día siguen siendo afectadas y siguen cargando eso en su memoria colectiva, tanto ellos como nosotros, porque lo hemos sufrido todos y todas. Les conté que este nuevo ciclo de diálogos en profundidad va a estar liderado por algunos de los observatorios que tiene el CEPI. Este específicamente sobre genocidios del siglo XX y XXI va a estar liderado por los coordinadores del Observatorio de Asuntos Humanitarios. En mayo vamos a tener otro ciclo de diálogos en profundidad sobre el tema de abuso y explotación sexual en misiones de paz, con 3 encuentros muy interesantes. Eso va a ser en inglés, lamentablemente, porque hay muchas especialistas de Canadá, de Estados Unidos y de Haití que van a estar hablando, así que lo vamos a hacer un poco en español y un poco en inglés. Va a ser el 12, 19 y 20 de mayo, también a las 19 horas. No, perdón, a las 11 de la mañana, pero no importa, después les vamos a mandar las invitaciones. Después el Observatorio de Política Internacional va a estar haciendo también encuentros de diálogos en profundidad sobre las cuestiones de las ultraderechas en Europa. También un tema importante, un tema muy actual, un tema que también podríamos ver cómo esto puede estar relacionado con algo que hoy seguramente nos va a estar hablando una colega nuestra acá del Instituto Auschwitz para la Prevención de Genocidio y Crímenes Atroces. Y vamos a tener también otro ciclo de diálogos en profundidad sobre armas autónomas letales, liderado por el Observatorio de Defensa y Seguridad. Así que, como ven, varios temas súper interesantes, muy profundos, que lo vamos a estar abordando desde diferentes áreas y abordajes, tanto disciplinarios como también especialistas del CEPI y invitados especiales y docentes. En esta oportunidad le damos la bienvenida al magíster Ricardo Benítez, que él es el supervisor de todas las áreas que tiene el CEPI de investigación, que hoy por hoy son 10 áreas de investigación. Justamente hoy inician unas nuevas áreas de investigación, conjuntamente con cambio climático, con Malvinas, Atlántico Sur, hay áreas temáticas y áreas geográficas, y una de las áreas temáticas de investigación va a ser prevención de genocidios y crímenes atroces. Y esto es porque el CEPI encontró que hay una necesidad académica de repensar, escribir, analizar estas situaciones que estuvimos y que estamos viviendo actualmente, para también hacer puentes entre la academia y la gestión para poder dar alertas tempranas. Una de las cuestiones claves que en mi caso aprendí gracias al Instituto Auschwitz de Prevención de Genocidio y Crímenes Atroces y de la profesora Florencia Musante es que los genocidios son un proceso y que como son un proceso pueden tener alertas tempranas y que nosotros somos parte, tanto academia como gestión, somos parte importante de dar voz y visibilizar las cuestiones para que la gestión
pueda hacer algo y pueda llegar a tener mecanismos para la prevención de estas atrocidades. De esto va a estar hablando, no se preocupen, la doctora Eugenia Carbone, con mucho más conocimiento y profundidad. Entonces, dicho esto, dicho también que vamos a estar hablando sobre el tema de la Shoah, que es un tema delicado. La magíster María Florencia Musantegrau, profesora genia que va a abordar los conceptos del tema de genocidio, pero va a hacer hincapié en algunos de ellos, como en de la Shoah. Nosotros ya no hablamos del Holocausto, sino que la simbología y las cuestiones lingüísticas hacen también realidades. Desde la programación neurolingüística y utilizando otras disciplinas, dicen que las palabras crean realidad. Y el término Shoah lo vamos a estar utilizando mucho, refiriéndonos a lo que antes se llamaba en la academia holocausto o en el derecho holocausto, y hoy por respeto y por una visión diferente de resiliencia y una visión diferente a todo lo que pasó y este proceso que todavía sigue vivo en la memoria de comunidades, como las nuestras también, en Argentina y en todas partes del mundo. Vamos a estar hablando de la Shoah con María Florencia Musantegrau y otros genocidios y crímenes atroces. Así que, dicho esto, gracias a todos por estar conectados, ya estamos en Facebook Live. Le doy la palabra a Ricardo Benítez. Muchísimas gracias, Paula Cortés, coordinadora de Asuntos Humanitarios, por hacer esto realidad. Ricardo, todo tuyo. Muchísimas gracias, Luciana, Paula también, y a nuestras participantes del día de hoy. Nuevamente me permito darles la bienvenida a este evento titulado Genocidios del siglo XX y siglo XXI, la Shoah, abordaje histórico conceptual y la importancia sobre la prevención de genocidios. El día de hoy contaremos con la presencia de la magíster María Florencia Musantegrau. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de El Salvador, magíster en Historia de la Guerra Contemporánea por la Universidad Jumet I de Castellón de La Plana, Valencia. También es magíster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales por la Universidad de Santiago de Compostela, becaria de Yad Vashem y cursante de Moray Morín. Ella, como mencionó Luciana, va a abordar la diferencia entre genocidio y crimen de lesa humanidad, y también la utilización del concepto de genocidio y esta visión, como marcaba Luciana, del genocidio como proceso, para también poder ayudar a la detección de su prevención. Por otro lado, contaremos también con la magíster María Eugenia Carbone. Ella es directora del programa latinoamericano, secretaria técnica de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. Ella se unió al Instituto Auschwitz en 2013, es abogada, especializada en Derecho Internacional Público por la Universidad de Buenos Aires, y ha cursado la maestría en Derechos Humanos en la Universidad de La Plata. Fue coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia en Argentina, y anteriormente también trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Comisión de Cascos Blancos, y es instructora de los seminarios Rafael Lenkin para la prevención del genocidio y de seminarios de alcance nacional y regional en materia de prevención impartidos por AIPG, profesora universitaria en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Matanza. Además de su incorporación a la AIPG, ha ejercido el rol de secretaria técnica de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. El día de hoy ella nos hablará también sobre la prevención de los genocidios y las prácticas para la contención de los mismos. Nos permitimos resaltar, ¿sí?, el hecho de que nos encontramos en Zoom, ¿sí?, y tratar de mantener algunas pautas para poder llevar lo que es el evento de forma organizada. Para lo tanto, solicitamos por favor mantener sus micrófonos apagados hasta que lleguemos a la sección de preguntas y respuestas del evento de hoy. Tomaremos nota de sus preguntas, respuestas y comentarios a través de la función de chat en el centro y debajo de la aplicación de Zoom, o como estamos a través de Facebook Live, también los comentarios de la página. María Florencia, tiene la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Luciana, sí, y Paula por la invitación. Es un gusto estar presentes en este primer comienzo del diálogo sobre genocidio y crímenes atroces. Y la verdad que voy a romper el hielo, ¿sí? Pau, ¿podemos empezar con la presentación? Vamos a romper el hielo
con, primero tratar de explicar dos términos muy clásicos que a veces se utilizan como sinónimos y que no son sinónimos, que es el tema de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Hacemos una breve introducción a esto y después sí vamos a pasar al tema de Shoah. Ahí vamos. Lu, necesito que me pases el host, porfa. Bueno. ¿Vamos? Ahí ya vas a poder compartir, Flor. Empezá, Flor. Empezá. Ok. ¿Yo comparto? No, compartís vos, Dale. Pau. Bueno, te comparto. Dale. Si querés empezar y ya pongo compartir. Bueno, nosotros vamos a utilizar primeramente el tema de genocidio. ¿Cuándo vamos a hablar de genocidio? ¿Por qué vamos a hablar de genocidio? ¿Y por qué decimos que no son términos similares o que no son lo mismo con el tema del crimen de lesa humanidad? El término genocidio por primera vez va a ser aplicado por Raphael Lemkin en 1942. Raphael Lemkin, jurista polaco, judío, que emigra primero a Suecia y después a los Estados Unidos, en lo cual él empieza a observar qué son las situaciones que están pasando en la Europa, obviamente, durante la Segunda Guerra Mundial, y él por primera vez habla del tema de genocidio. Utiliza este término genos, de la raíz griega de tribu, y cidio, latina, de matanza o asesinato. ¿Sí? Podríamos pasar a la segunda placa, Lu, por favor, que es, o a la tercera, ¿sí? Muy bien, dijimos que íbamos a diferenciar esto, y acá estamos hablando ya de Raphael Lemkin. En 1944, y tienen a la derecha su libro que es publicado en los Estados Unidos, El dominio del eje en la Europa ocupada, donde por primera vez redacta este concepto, y el libro va a tratar de 3 secciones. La primera sección es la que trata sobre genocidio, la segunda, técnicas de genocidios en varios campos, y la tercera, cuáles serían las recomendaciones para el futuro. Pau, pasamos a la siguiente. Lo interesante de la definición de Lemkin es que cuando él habla de genocidio plantea que es un plan coordinado, compuesto por diferentes acciones que apuntan a la destrucción de un grupo, ¿sí? A la destrucción de los fundamentos esenciales de un grupo. Esos fundamentos esenciales son básicamente la religión, el idioma, su cultura, con el objetivo de aniquilar a ese grupo. Vamos otra vez, grupos. Estoy hablando de la aniquilación de grupos, ¿sí? El genocidio se dirige contra un grupo nacional como entidad. Las matanzas están dirigidas a los individuos, pero no a individuo como tal, sino a individuo como miembro de ese grupo nacional, ¿sí? Por supuesto, Lemkin, en realidad Raphael Lemkin, primero es un estudioso de lo que pasa en el genocidio armenio, y posteriormente él va a analizar las cuestiones que están pasando básicamente en Polonia después de la invasión de 1939. Pero estamos hablando de grupos. Pau, una más. ¿O crees que lo haga yo? Ahí está. A diferencia de Hersch Lauterpacht, Sir Herr Lauterpacht va a hablar de crímenes de lesa humanidad. La diferencia entre los dos, que son contemporáneos, la diferencia de los dos es que, a diferencia de Raphael Lemkin, Hersch Lauterpacht se basa en el individuo. ¿Sí? Cuando nosotros identificamos lo que son los crímenes de lesa humanidad, hablamos de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, crímenes de apartheid, tortura, desaparición forzada, violación o tráfico sexual, encarcelación, persecución, pero y otros crímenes inhumanos.
pero básicamente ya no es al grupo, sino que es al individuo en sí. Y si nosotros tenemos en cuenta, ¿sí? Pasemos, cómo los hechos se fueron sucediendo, ¿sí? A lo largo del siglo XX, tenemos una serie de cuestiones. La Convención de Prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948 básicamente plantea el tema, toma la definición de Lemkin como grupo que puede ser racial, étnico, religioso, no considera el tema político. Nosotros ya vamos a ver que por cuestiones, y daría para toda una charla, por cuestiones políticas, la Unión Soviética no acepta nunca el tema de grupos políticos dentro de genocidio. Entonces, porque ya vamos a ver, uno de los casos que nosotros teníamos para analizar era 1932-1933, previo a la Shoah, 1932-1933, el Holomodor ucraniano. Holomodor significa matanza de hambre, hambruna en ucraniano, y fue en este año un proceso en el cual 7 millones de personas ucranianas murieron por inanición, ¿sí? Por una política de Stalin, que quería colectivizar las granjas, la ley del espía, la colectivización, y de paso subordinar el nacionalismo ucraniano a lo que va a ser después la Unión Soviética. Ahora sí, si Pauli, me pones a mí como host o para compartir, no, vamos a dejar, acá está, ¿sí? El tema del Holomodor, pero sí, por una cuestión, rápidamente vamos a ir a este tema. Vamos a dejar el tema de Ucrania, 1932, 1933, para así entrar ya en la década del 30, el ascenso de los gobiernos totalitarios, el ascenso del nacionalsocialismo, 1933, y básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta, que es uno de los principios de Yad Vashem, cuando vamos a hablar del Holocausto, es el antes, el durante y el después. Ya no solamente nos citamos en cifras, si fueron 6 millones, no vamos a entrar en esa discusión, sí es a veces entrar en la personificación. Estamos hablando de personas con una historia, ¿sí? Previa en 1930, en la década del 20, que eran más, menos o más grandes, menos grandes, más niños, ¿sí? En 1939, cuando se produce esta persecución organizada y sistemática contra un pueblo, que va a ser el pueblo judío. Como bien dijo Luciana al principio de esta charla, vamos a tener una diferencia. Sí se habló del tema del Holocausto, pero ya Yad Vashem habla del tema de la Shoah. Los dos términos son términos hebreos, ¿sí? Pero cuando vamos a hablar de Shoah, es una catástrofe, ¿sí? La palabra holocausto hace más referencia a lo quemado, pero la Shoah habla de catástrofe, es una catástrofe, ¿sí? La Ha-Shoah. Es una línea divisoria, si quieren, en lo que significó el siglo XX. No solamente por este tema del paradigma del mal, no solamente porque no es que no hubieron genocidios previos al Holocausto, sí los hubieron, pero la magnitud para la década del 20, para la primera mitad, o la mitad del siglo XX, fue una magnitud que no se había tenido en cuenta. 6 millones de personas, con una experiencia sin precedente, no un precedente en la destrucción sistemática de un pueblo, para destruir absolutamente toda su cultura, toda la cultura.
Como dijo Luciana, algunas cosas cuando hablamos de el genocidio, y lo va a hablar Eugenia seguramente, el genocidio se puede prevenir. ¿Por qué? Porque tiene momentos. Y nosotros cuando vamos a hablar de los momentos, hablamos de 8, 9 momentos. Sí, en algún momento se hablaba de 8, pero lo vamos a poner 9 porque es fundamental el último punto. ¿Cuáles son estos momentos? ¿Sí? En un primer momento se habla de la clasificación del pueblo, la simbolización, la deshumanización, la organización, la polarización, la identificación, concentración de ese grupo, el exterminio y, en último lugar, la negación. Vamos a pasar rápidamente para explicar cada una de estas ideas. ¿Sí? Cuando yo voy a clasificar a un pueblo, lo voy a clasificar según su origen étnico. En la década del 30 se hablaba de su origen racial, por su religión, ¿sí? Por su nacionalidad. Obviamente acá tienen algunos instrumentos que se utilizaban para medir los cráneos, ¿sí? Y poder clasificar si realmente pertenecían a la raza superior, a la raza aria, ¿sí? O a otras razas inferiores. Yo los estoy clasificando. En segundo lugar, nosotros habíamos hablado que yo los puedo clasificar y los puedo simbolizar a esos grupos. Esos grupos, una vez que yo los clasifiqué, les voy a dar un símbolo para que se distingan del resto de la población. Y ese símbolo para ellos va a ser la estrella amarilla. ¿Sí? Sé que tengo poco tiempo, y hay mucho para hablar, pero es interesante. Tomemos como, por ejemplo, un símbolo que nosotros tenemos, un símbolo cristiano. Tenemos una cadenita con una cruz, una cadenita con nuestro nombre, una cadenita con una imagen, una cadenita con la estrella de David, ¿sí? ¿Qué significó la estrella amarilla? ¿Sí? Para algunos significó, como por ejemplo para Molle, de 16 años que vivía en Holanda, significó una vergüenza. Nos obligaron a poner un remiendo de vergüenza en el lado izquierdo de la ropa. Este remiendo era una estrella de David, sobre la que estaba escrita la palabra judío, de identificación. Pero también Vila Sheffer, que tenía 8 años y medio, ella recibe en su cumpleaños una cadenita de oro con la estrella de David dentro de un círculo. Mi padre me la puso en el cuello cuando me vio por primera vez. Sin la cadena no iba a ningún lado. Me acuerdo que éramos 2 amigas. El primer día salimos con ese parche. Sacamos también la estrella de David para que se vea. Ella también tenía una estrella de David. Y caminamos así, orgullosas de ser judía. Yo no me avergonzaba del parche, estaba orgullosa. Fuera de eso había que ser preciso con ese parche, pero siempre existía esa molestia, el peligro de ser arrestado en la calle. ¿Cómo 2 personas de la misma generación, de 16 o de 8 años, 9 años, 10 años, tienen 2 visiones diferentes de lo que significaba el parche? Para unos, ese símbolo representaba el símbolo de su religión, de su identidad, y para otros el parche era un símbolo de vergüenza. ¿Cómo esto mismo puede ser una vergüenza? Obviamente yo simbolizo Nur for Juden, prohibido para judíos, bancos para judíos, banco para católicos. El símbolo tan conocido por todos nosotros, el número de identificación de la persona, ¿sí? En Auschwitz. Ese símbolo, sí, que deja de ser un símbolo, ahora yo lo puedo mirar como un símbolo, pero que es un número, ese número también es la deshumanización de la persona. Yo las deshumanicé, le saqué el nombre, le saqué el apellido, le saqué absolutamente todo para ser solo y nada más que un número. Ahí los estoy deshumanizando. Vuelvo otra vez. ¿Qué hablamos? Hablamos de clasificación, de simbolización, de deshumanización.
de organización. Y acá viene, ¿cómo los voy a organizar? Los voy a organizar en guetos. Voy a polarizar a la población. Esa población que en algún momento, y si ponemos el ejemplo de los judíos alemanes estaban asimilados. No había diferencia. Todo el mundo era alemán. No había una diferencia entre cristiano o judío. Sí podemos hacer una distinción con la Europa Oriental, porque hablaban en yiddish, eran más ortodoxos, tenían otro tipo de vestimenta, pero el judío holandés, francés, alemán estaba asimilado a la sociedad. Yo ahora esa sociedad la polarizo y empiezo a ver que esta persona que era mi vecina y que yo iba al colegio, ahora los voy a separar. Nuevamente los identifico, ellos o nosotros, y acá tenemos una gran imagen de ellos y nosotros. Estos somos nosotros, ¿sí? Los arios, y estos son ellos, los que no son iguales a nosotros. Y vuelvo otra vez para atrás. Y ahora, una vez que los terminé de identificar, de clasificar, de simbolizar qué es el enemigo, qué es el hongo venenoso, qué es este ser despreciable, los concentro. ¿Dónde los concentro? Los concentro en guetos, en la Europa Oriental, guetos. Los guetos no están en la Europa Occidental. En la Europa Occidental van a haber campos de traslado, campos de trabajo, campos de concentración, hasta que en 1942, después de la conferencia de Wannsee y con ya planteada la solución final, tenemos los campos de exterminio. Auschwitz-Birkenau es el símbolo de estos campos de exterminio, que no fueron solamente Auschwitz-Birkenau. Acá tengo, esta es una imagen de la entrada al gueto de Lodz, en Polonia, y una de las imágenes más conocidas del ferrocarril. Esto es lo que nos habla de la organización y de la sistematización, las vías férreas que terminaban o que estaban empleadas para terminar en Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau, un campo con 27 subcampos, ¿sí? que representaban el exterminio. Y obviamente, después de esto, viene la negación. Voy a salir de esta presentación. Quiero saber si fui muy rápido, si hasta acá tienen alguna pregunta. Voy bien con el tiempo y ahora sí pasaríamos al resto. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo sé que es muy rápido y que podríamos tener 2 horas solamente para hablar del Holocausto. Es importante tener en cuenta siempre que representamos no al número, sino a la persona, y que esa deshumanización que se produjo en estos tiempos, tenemos que vincularnos con ese ser humano y volver a darle su condición humana, que es en esto, en representar a cada uno en su antes, durante y después. Ahora sí, Pau, si podemos compartir la otra placa, ¿puede ser? Gracias. Y ya terminó. Obviamente, 1939, 1945, la Segunda Guerra Mundial, 1945, la conformación de las Naciones Unidas, 1948 empezamos a sistematizar qué es lo que pasó después de Nuremberg, el juzgamiento de estos responsables, que no se lo fue juzgado por genocidio, sino fue por crímenes atroces o crímenes de lesa humanidad nuevamente. Y el mundo no entendió, el mundo continuó. Y continuaron estos crímenes cada vez con mayor cantidad y mayor virulencia. ¿Podemos pasar la que sigue, Pau? Por fin. Muy bien. 1975, 1979 va a ser el genocidio de Camboya.
1964, 1973, finaliza la guerra de Vietnam. Antes de la guerra de Vietnam, 1948, es la marcha cultural, la revolución cultural china, la llegada de Mao al poder. China se convierte en un estado comunista. Ay, no, vamos para atrás, todavía no. ¡Ay, gracias! China se convierte en un estado comunista. Y en esa marcha cultural, Mao también intenta reeducar al campesinado y que toda la producción de trigo pase a ser para el Estado. Para esto, ¿sí? Mao va a instaurar lo que se va a denominar el gran salto hacia adelante de China, que también va a ser denominado la gran hambruna china. En 1958, entre 1958 y 1962, podemos hablar entre 43 y 46 millones de personas que fallecieron de hambre en China. ¿Por qué fallecieron de hambre en China? Porque Mao decidió hacerle la guerra al gorrión. Esta imagen que tienen acá es la guerra al gorrión. El gorrión es un ave, ¿sí?, que se alimenta de semillas, y Mao consideraba que ese gorrión se comía las semillas y que así disminuía la producción de trigo. Entonces ordena que se maten a todos los gorriones, de toda forma que a uno se le pueda llegar a imaginar. ¿Sí? 400.000, 500.000 gorriones por día, a balazos, a hondazos. Lo que pasa es que también teníamos lo que vamos a llamar daños colaterales, o sea, porque también la gente moría o el campesino moría por balas perdidas que andaban dando vueltas por ahí. Decidimos envenenar, ¿sí?, utilizar gases, cualquier cosa que pudiera matar a los gorriones, pero no solamente mataba a los gorriones, sino que también mataba a otro tipo de animales domésticos, perros, gatos, lo que sea. Lo que Mao no se dio cuenta es que el gorrión, aparte de comerse las semillas, se comía los insectos que atacaban a las plantas. El hecho de haber diezmado a la población de gorriones, aunque parezca algo gracioso, hizo que los insectos se devoraran las plantas, el cultivo, y esto ocasionó una hambruna en estos 4 años donde 46 millones de personas murieron de hambre. No contentos con esto, en 1975 llega al poder en lo que se denominaba, se denominaba Kampuchea, ¿sí?, la Kampuchea democrática, que va a ser el anterior nombre de Camboya, en donde Pol Pot, el gobernador que va a estar en ese momento, va a decidir mantener la misma postura que Mao, por eso la influencia de este gran salto hacia adelante, pero va más allá. Utiliza al Khmer. ¿Quién es el Khmer? Es la identidad que tenían los camboyanos. Ahora, el Khmer rojo, que va a ser el grupo de apoyo de Pol Pot, ese Khmer rojo son los mismos camboyanos, pero afiliados al Partido Comunista, que van a matar a toda persona que sea diferente, empezando por los que sabían leer y escribir. Pol Pot era una persona que no estaba muy educada, y toda persona que supiera leer y escribir era un opositor a Pol Pot. Toda persona que usara anteojos era un opositor a Pol Pot. 2 millones de personas mueren solamente en estos 4 años. ¿Sí? Una gran matanza. Y para terminar, en el último punto que a mí me faltaba de esta exposición, y no quiero seguir hablando porque puedo hablar un montón más, era el ejemplo de Srebrenica. ¿Sí? Pauli, la última. Srebrenica, la década del 90 fue famosísima y conocida por la guerra de desmembramiento de la ex Yugoslavia. Cada 4 años cambiábamos de conflicto de actores, pero en el mismo lugar. Los últimos años, entre el 94 y el 98, fue el conflicto entre los serbios y Bosnia y Herzegovina. Pero en realidad estamos hablando de serbios.
serbios ortodoxos contra serbios islámicos, o serbios bosnios contra bosnios islámicos. Nos tenemos que remontar a la división del Imperio Romano, problemas de religión, los serbios son ortodoxos, rusos, los bosnios, y en este caso los serbios bosnios son islámicos. Los bosnios islámicos fueron masacrados por los serbios bosnios en 4 días, del 11 al 22 de julio, ¿sí? Donde mueren 8.000 personas, pero en este caso hombres. ¿Para qué? Para evitar que los serbios, que los bosnios islámicos se reproduzcan. Y ahora sí, la voy a dejar a Eugenia, porque yo lo que quería hablar era uno de los temas de prevención, que es el tema de la educación, pero no voy a entrar en ese tema, así que la voy a dejar a Eugenia para no acaparar la charla. Gracias. Y si tienen alguna pregunta, lo dejamos para después. Gracias, Ricardo. Luciana. Muchísimas gracias, Florencia, por la disertación. Imagino, bueno, quizás a lo último, cuando comparemos ambos temas, pueden salir algunas preguntas, en tal caso las pueden ir tomando en consideración. Le damos la palabra entonces a la magíster María Eugenia Carbone. Tiene la palabra. Ahí va. Gracias, Ricardo, gracias, Luciana y Paula, por la invitación y la coordinación. Gracias a todos por estar participando y gracias, Florencia, por haberme dejado la plataforma como para poder, una plataforma con información, pero además con una base de reflexión sobre muchas de las cuestiones que mencionaste. La primera es invitarlos a pensar un poco en los desafíos que tenemos hoy día en materia de prevención de genocidios. Esto que parece lejano, parece histórico, sigue siendo y necesita seguir siendo una línea de trabajo, una línea atravesada por lo jurídico, por lo sociológico, por lo histórico, y por supuesto desde la gestión pública y de la sociedad civil que trabaja en temas de derechos humanos. Entonces es un desafío actual. Parte de lo que, a lo que nos enfrentó, lo que nos contaba Florencia, es ver cómo, a pesar del reconocimiento que la comunidad internacional hizo de lo que fue la Shoah, de sus consecuencias, esto lo dejó plasmado ni más ni menos en una convención para la prevención y sanción del crimen de genocidio, allá por el 48, y cómo más allá de eso, que costó las negociaciones y demás, pero cómo más allá de haber logrado ese hito de tener una convención internacional, después se siguieron y se siguen sucediendo eventos de genocidio, situaciones de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerras que vendrían a ser como el paraguas de las atrocidades masivas. Entonces esto que nos planteaba Florencia nos tiene que llevar a reflexionar y a mirar muy curiosamente también el rol y los dispositivos y los mecanismos que tenemos como sociedad actual para mirar los riesgos que todavía atraviesan nuestras sociedades. Ninguna sociedad está exenta de un genocidio, ninguna sociedad está exenta de que haya un proceso social negativo que si escala puede convertirse en un genocidio o en otra atrocidad masiva. Y a veces está bueno mirar esto en perspectiva histórica y reconocer que por más avances que se fueron dando y que por suerte se fueron dando, el mundo nos estamos desafiando permanentemente a seguir quebrando determinadas reglas, quebrando determinados códigos de convivencia. Así que está bueno enmarcar esta conversación también en ese desafío que tenemos como comunidad. Y un poco también, haciéndome eco de lo que mencionaba Florencia y Luciana, necesito empezar por mencionar esta noción de que ningún genocidio se hace
de la noche a la mañana, automáticamente, espontáneamente, para entender un poco la noción de lo que es y las implicancias de lo que es un genocidio como un crimen basado en cuestiones de identidad, identidad nacional, identidad religiosa, identidad étnica, para reconocer eh, estos genocidios, es necesario ir construyendo, para reconocerlos no, para que estos genocidios tengan lugar, es necesario ir construyéndolos. Es necesario que vayan dándose determinados pasos, que también mencionaba Florencia, como los de la clasificación, la estigmatización, la deshumanización, la organización. No son procesos espontáneos, no son procesos que uno toca un botón y terminan desencadenándose. No, hay mucho atrás que va construyendo las bases para que eso pueda llegar a la escala máxima que es un genocidio. Del mismo modo, el mandato, la responsabilidad de prevención, el ejercicio de la prevención tampoco se puede dar espontáneamente, sino que tiene que ser también en una forma de proceso. Esto implica la necesidad de que las sociedades, cada uno desde su rol social, estén preparados, estén atentos, tengan conocimiento de genocidios del pasado, tengan una observación activa de las situaciones de la actualidad para poder pensar en términos preventivos, para poder mitigar, para poder contrarrestar esos procesos sociales negativos que efectivamente pueden derivar en situaciones críticas y de máxima tensión. Entonces, esta noción de proceso para que se dé un genocidio y de proceso para contrarrestar un genocidio, o sea, para prevenirlo, es vital cuando hablamos de la prevención de genocidio u otras atrocidades masivas, esta noción de proceso. Esto también nos lleva a, y esto es como una pauta metodológica, si quieren, que nosotros en el Instituto Auschwitz, aprovecho y me presento como parte integrante del Instituto Auschwitz para la Prevención de Genocidio y Atrocidades Masivas, que es una organización no gubernamental que trabaja específicamente en temas de prevención de atrocidades. Tenemos esa expertise a través de la capacitación y de la asistencia técnica para poder ayudar a actores claves dentro de las sociedades a poder prevenir genocidios. Ese es nuestro rol dentro de la sociedad, del mundo, pero también de América Latina. Para nosotros entonces que trabajamos y estudiamos sobre estos temas y sobre la posibilidad de aplicar políticas y de observar la realidad, es importante identificar 3 momentos o 3 etapas dentro del ciclo de la prevención. Ya dijimos que la prevención es un proceso. Este proceso está conformado por diferentes ciclos, diferentes etapas. Una primera etapa es lo que llamamos prevención primaria. Es la prevención que podemos hacer a largo plazo, que podemos hacer con tiempo, articuladamente, donde todavía estamos en un entorno estable. Por supuesto, todas las sociedades atraviesan problemas y demás, nunca estamos en un entorno de equilibrio total, pero es un entorno lo suficientemente estable al punto que permite tomar determinadas decisiones, establecer determinados planes, forjar alianzas estratégicas para poder actuar articuladamente y pensar en cómo se pueden prevenir estas situaciones de tensión o de conflicto social para evitar que escalen. Esto es como una prevención primaria, si se quiere, un evento como este, una actividad como esta, donde hay personas de la academia, personas de la sociedad civil, es un ejercicio de prevención primaria. Estamos analizando el pasado, identificando algunas herramientas, diferenciando términos jurídicos. Esto es parte de un principio de empezar a conocer y empezar a tener elementos para estar listos para poder aplicar políticas de prevención.
Otra de las etapas dentro del proceso de prevención es la etapa de prevención secundaria. Acá es donde ya estamos en el medio de una crisis. Solemos pensar que en la crisis, durante la crisis solamente se pueden aplicar dispositivos humanitarios, dispositivos de urgencia. No, durante la crisis también es necesario hacer prevención. También es necesario que algunos de los efectores, de quienes están lidiando con estas crisis, con estos conflictos, con estas tensiones, también estén pensando en mecanismos de prevención para cuando ese momento esté terminado. Entonces, por supuesto que hay que dar lugar a los componentes humanitarios, a otro tipo de asistencia, pero la prevención durante la crisis también es importante. Y el otro ciclo dentro de este proceso de prevención es la prevención terciaria, y esto es cuando la crisis se terminó, es la capacidad de que tiene esa sociedad de recuperarse, de ser resiliente y de poder entender qué pasó, conocer qué pasó, explorar en profundidad cuáles fueron las raíces de ese conflicto, las raíces de esa tensión, que puedan descubrir cómo se fueron sucediendo los hechos, justamente para no volver a repetirlos, para evitar la recurrencia. Es como el principio, si se quiere, de la justicia transicional o de los pilares de la justicia transicional, donde la sociedad ya vuelve a cierta estabilidad y tiene ese tiempo y necesita volver a mirar lo que pasó para que no vuelva a suceder. Entonces, esto por supuesto es una propuesta metodológica que nos sirve para ordenar muchas veces cuando queremos hablar de prevención de genocidios, como para acercar y dar cuenta de que este proceso, de que la prevención en sí misma es posible hacerla, es realizable. Muchas veces hay cierta resistencia a hablar de genocidios, como que va a suceder un genocidio, si estamos lejos de que pase un genocidio. Entonces es bueno tener ciertos dispositivos o elementos como para poder describir lo importante que es hablar de estos temas y lo importante que es tener mecanismos de prevención de atrocidades. Y esto, en términos muy, muy prácticos, nos lleva a identificar uno de los primeros problemas, si se quieren, que tenemos cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos de estas responsabilidades, y es la necesidad, la responsabilidad de reconocer cuando hay un problema. Como les decía recién, a veces hay como una sensación de lejanía, de distancia, de cosa que no va a pasar, o a veces una situación hasta de frustración, porque por más que haya mecanismos respetuosos de los derechos humanos, normativa para la protección de las personas, leyes protectorias, muchas veces estas tensiones sociales o estos conflictos sociales no pueden mitigarse a tiempo, y esto trae claramente frustraciones. Entonces, el peor de los escenarios es no reconocer que hay un problema. La mejor de las pautas o la mejor de las recomendaciones es identificar, reconocer y no negar ahí donde hay un problema. Por supuesto, ahí no queda, además de no negarlo, hay que tener mecanismos y dispositivos y estrategias para poder reconocer cuáles son esos problemas y frenarlos y mitigarlos a tiempo. Pero el primer gran desafío es reconocer que tenemos un problema y que por ese problema que existe, mucha gente, muchos grupos de personas pueden estar siendo lesionadas en sus derechos. Esta es la primera gran responsabilidad. Para compartir buenas noticias, este trabajo de reconocer los problemas en América Latina está diseñado, está identificado, hemos dado grandes pasos. Hay en principio una red latinoamericana para la prevención de genocidio y atrocidades masivas, que es un foro compuesto por instituciones de gobierno de 18 países de América Latina,
que es un foro informal, es un foro de cooperación y diálogo técnico, pero se dan determinados espacios y momentos para poder justamente conversar sobre la realidad en cada uno de los países, identificar cuáles son los criterios o factores de riesgo que están enfrentando nuestros países y para poder compartir ideas sobre soluciones prácticas. Entonces, América Latina tiene una red latinoamericana que está pensando en esto y en cómo hacer prevención. Y sobre la base de esa plataforma que es la red, existen 3 ejes o 3 pilares sobre los que América Latina decidió sentar su perspectiva de prevención. Y esto es la lucha contra la discriminación. Recuerden lo que decía Florencia, esta idea de tensiones o diferencias sociales, cuando una situación se tensa tanto que lleva a la polarización social. Y no nos tenemos que ir a la Shoah. Digo, pensemos en nuestras sociedades, en la actualidad, como también por algunas cuestiones se van tensando en la polarización a nivel político, la polarización a nivel social, cómo influyen también para esto determinados dispositivos de comunicación social, redes sociales y demás, digo, cómo esto afecta a la convivencia social, y si tenemos una base, un patrón naturalizado de discriminación, estas polarizaciones son mucho más fáciles de llevar a la práctica. Esta situación de diferenciación del otro es mucho más fácil en tanto y en cuanto hay una sociedad que naturalice esa discriminación. En ese sentido, entonces, es importante trabajar sobre estrategias, planes y políticas contra la discriminación cuando queremos trabajar en prevención de atrocidades. Otro de los ejes sobre los que la red latinoamericana está trabajando y apoya el eje de la prevención o la responsabilidad de la prevención es en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Estas situaciones de tensión, las desigualdades estructurales que atraviesan todos nuestros países y todos los países, la mayoría de los países del mundo, lo que hacen es dejar a determinados grupos en una situación de vulnerabilidad, en una situación donde pueden ser afectados en sus derechos. Este gran título, que es el que les estoy comentando, luego se fue afinando justamente por la propia observación de la realidad en América Latina. Estos grupos sobre los que hay que prestar particular atención y protección para América Latina hoy en día son los pueblos indígenas, las personas LGTBI y los migrantes y refugiados. Entonces al principio era, ok, tenemos que trabajar para mejorar la protección de personas en situación de vulnerabilidad. Esas personas en situación de vulnerabilidad después fueron siendo identificadas y en algún punto priorizadas en este trabajo de prevención. Y el tercer pilar sobre los que se apoya América Latina para trabajar en dispositivos de prevención es en los pilares de memoria, verdad y justicia, o justicia transicional. Eso depende cómo cada país se le dice diferente. Y esto tiene que ver un poco con lo que les mencionaba de la prevención terciaria. Nosotros venimos particularmente en América Latina, una región que salió de las dictaduras sangrientas, con muchos conflictos armados internos durante las últimas décadas. Es necesario y es preciso que nuestros países se sigan tomando el tiempo de ver lo que pasó, de tener justicia respecto de los hechos, de las atrocidades del pasado, y también poder tener dispositivos para la reparación. Todo esto englobado, por supuesto, en la idea de no recurrencia, que no vuelva a pasar, o nuestra frase tan preciada del nunca más. Esto es como para compartir cuestiones bien concretas y cuestiones que están consensuadas por los países de la región y están pensadas de acuerdo a determinadas dinámicas que se están dando en los países de América Latina. Entonces,
Esto es una buena noticia, tenemos un reconocimiento por parte de América Latina de que tenemos problemas y que hay que trabajar. Ahora hay mucho, esto no es suficiente, definitivamente hay mucho más para trabajar, y uno de los grandes desafíos, y yo creo que es una cuestión crucial hoy en día, cuando hablamos de tener mecanismos o sistemas de alerta en materia de prevención, es tener un trabajo en red. Ninguno de estos procesos que son tan complejos se pueden mitigar, se pueden contrarrestar con la vocación o el esfuerzo de un gobierno, o de un sector de un gobierno, o de un gobierno sin la sociedad civil, o si hablamos de la comunidad internacional o de la comunidad regional, de 2 países en lugar de toda la región. Es imposible poder abordar estos fenómenos tan complejos individual o aisladamente. Y es imperioso que empecemos a mejorar en el trabajo, en la articulación con otros actores o socios ocupados y preocupados con las mismas temáticas. Yo creo que América Latina tiene grandes oportunidades porque tenemos una sociedad civil muy robusta, una academia brillante, gobiernos y mecanismos institucionales como las defensorías del pueblo, que son instituciones muy fuertes y muy comprometidas. Ahora, si no trabajamos todos juntos, hay una sensación de que se disipan las energías y terminamos trabajando en compartimentos estancos. Creo que ese es un salto de calidad que América Latina puede darse. Solo falta un poquito de voluntad y de mejorar canales de comunicación y de articulación. Pero ténganlo en cuenta, es como lo que tenemos que lograr. Y otro tema, además de este trabajo en red, y esto es como para dar también como una visión muy práctica de qué puede ser una acción en materia de prevención, es la necesidad de observar y mapear permanentemente la situación en nuestras sociedades. Si no hay una observación activa, si no sabemos lo que está pasando, si no generamos evidencia, o si la generamos pero no la leemos, es muy difícil poder pensar y aplicar políticas públicas prácticas que hagan un cambio real a nivel local, que hagan un cambio real en lo que implica la protección de esas minorías o de esos grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces es preciso tener esta observación, la identificación de lo que nosotros llamamos factores de riesgo dentro de las sociedades, para poder tener un mapa lo más claro posible de lo que está pasando y poder tejer políticas aplicadas a esas cuestiones. Hablando en general, si quieren podemos seguir mirando América Latina, estos factores de riesgo podrían ser las crisis socioeconómicas recurrentes que nuestros países atraviesan, las tensiones grupales, tensiones entre grupos, los estándares de desigualdad arraigados que tenemos también en nuestras sociedades, la debilidad en las estructuras de nuestros estados son también un factor de riesgo, las inestabilidades políticas que hay en muchos de nuestros países también es un factor de riesgo. Entonces, cuando hablamos en pensar y articular en red para poder observar qué está pasando y poder proponer políticas públicas, estamos pensando en mirar estos riesgos, cómo estamos, cómo, esto por supuesto desarrollando metodologías, pero poder medirnos, si se quiere, en cómo estamos en términos de convivencia en la diversidad, en términos de institucionalidad política, en términos de institucionalidad pública. Digo, son parámetros que nos pueden servir para pensar en políticas muy prácticas que sirvan para detener procesos que pueden ser negativos y muy dañinos en términos sociales e institucionales.
algo muy importante y que también tiene que atravesar a todo el trabajo en prevención, y es algo que Florencia también mencionó ahora cuando estaba terminando su presentación, es el tema de la educación. La educación y la capacitación de todos los sectores de la sociedad es vital para poder lograr que la sociedad entienda el impacto que puede tener un genocidio, un crimen de lesa humanidad, una situación de violación masiva de los derechos humanos a nivel social. Es vital para que se entienda el daño que provoca naturalizar o dejarnos permear a una sociedad profundamente dividida, donde lo mal que nos puede hacer en acostumbrarnos a tener una sociedad demasiado fragmentada o fragmentada. Eso se logra con educación, y es educación de funcionarios públicos, es educación también de efectores o representantes de la sociedad civil, es información y capacitación permanente, y también es ser conscientes y responsables de educar y capacitar a las futuras generaciones. Ellos van a ser también quienes el día de mañana estén sentados pensando en estos temas, y es necesario poder incorporar estos conceptos en las currículas oficiales, poder ayudarlos a pensar en lo nocivo que puede ser naturalizar determinadas situaciones de tensión social, y no darse cuenta de que esto puede escalar y hacer un daño en el tejido social muy profundo. Así que esta herramienta de la educación y la capacitación en diferentes etapas, pero permanentemente, también es vital y también es un mecanismo esencial en materia de prevención de genocidios. Yo no sé si seguir o si parar. Me importaba muy específicamente ser práctica y terminar también con una idea de la importancia de la educación. Siento que me estoy olvidando de algo, pero también siento que por ahí me quieren hacer alguna pregunta o nos quieren hacer alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. La verdad que toda la disertación ha sido más que interesante. Me parece que si querés justamente, no sé, quizás 5 minutos más como para cerrar una parte, tenés la palabra y haces el cierre completo, y después pasamos a la parte de preguntas y comentarios. Sí. No, perdón, ya sabía que me estaba olvidando de algo. Y una cuestión también muy desafiante en esto, y es invitarlos a ver cómo cuestiones como la pandemia, cómo cuestiones como el cambio climático también operan como aceleradores de riesgo dentro de las sociedades, y cómo también tenemos que identificarlos como catalizadores de conflictos. La pandemia, creo que el cambio climático por ahí nos está atravesando hace más tiempo, lo tenemos un poco más digerido, masticado y trabajado, pero la pandemia es algo que nos atravesó muy espontáneamente, y es necesario poder también incluir esto como un factor acelerador de determinadas situaciones, por supuesto, negativas dentro de la sociedad. La pandemia nos va a dejar, por supuesto, los daños en materia de salud, en materia de educación, en materia de convivencia también, pero también nos va a dejar un mapa geopolítico, un mapa en términos de acceso a oportunidades, a vacunaciones, a insumos, que es preciso mirar, porque también es una forma de hacer prevención, también es una forma de hacer este ejercicio de observación activa para tomar nota de la realidad y tener mecanismos o dispositivos de prevención oportuna antes de que estas divisiones se sigan profundizando o estas desigualdades a nivel global también se sigan profundizando. Esto era lo que sabía que me estaba olvidando, pero también creo que es un buen cierre como para mirarlo desde una perspectiva de algo muy actual, y que creo que por el ámbito de trabajo de todos ustedes es necesario echarle un ojito y mirarlo también con una perspectiva preventiva. Así que les dejo esa invitación y bueno, y quedo a disposición.
Bueno, muchísimas gracias tanto a Florencia como a Eugenia por la disertación nuevamente. Hay algunos comentarios o preguntas, o sea, que justamente se pueden realizar. Vuelvo a indicar a los a quienes están participando de este evento, pueden indicarlo a través del chat y lo puedo reproducir, o si en su defecto quieren hacerlo personalmente, también me lo indican y les habilito el micrófono y la cámara para que puedan hacer la pregunta. Ahora, en primera instancia, le permito a Luciana Mincha que desea hacer un comentario y una consulta. Luciana. Bueno, desde ya, muchas gracias Eugenia y Florencia por las disertaciones y por hacerlo lo más corto posible, porque sé que son temas que podríamos hablar en seminarios enteros. Pero dos cosas, dos comentarios cortitos. Primero, muy importante, que creo que no lo nombramos, el hecho de que en los procesos de genocidio están involucrados dos actores importantes que son las autoridades nacionales. Hay autoridades que están siempre involucradas y los medios de comunicación. Mañana lo vamos seguramente a abordar cuando vemos el tema de atrocidades masivas y genocidios en África con Silvia Perazo, pero la cuestión de los medios de comunicación también son un factor clave para, como decía también Eugenia, hacer que estos procesos se aceleren, ¿no? Y mi pregunta, que es una pregunta compleja, pero simple a la vez, es: el 9 de diciembre del 48 finalmente tuvimos la Convención para la Sanción y Prevención del Genocidio. Lamentablemente, hoy, muchos años después, vemos que esos cuatro grupos, raza, que ya no lo usamos más, pero religión, etnia y nacionalidad, nos queda cortos. Como vos dijiste, Eugenia, nos queda cortos en entender que nuestras realidades tienen otros desafíos, que hay más de 90 millones de refugiados y desplazados internos que están en situación de vulnerabilidad, que hay grupos en situación de vulnerabilidad como la comunidad LGTBI, que hay grupos en situación de vulnerabilidad y cuestiones que tienen que ver con ver a la mujer o el tema de género como también un colectivo que merece nuestra atención para ver esta sistematicidad que no están siendo abordados, y obviamente los pueblos originarios que tampoco están, y otras que seguramente no me vienen ahora a la mente, pero me parece que nos quedamos atrapados en estas cuatro grandes y necesarias, por supuesto, pero en estos grandes cuatro pilares, pero necesitamos algo más. Y mi pregunta hacia Euge es: yo sé todo el trabajo que se está haciendo desde Latinoamérica, desde Europa, desde el Auschwitz Institute. ¿Crees que hay posibilidades de revisar en la convención o que necesitamos a nivel internacional generar no solo conciencia, sino también la posibilidad de sancionar? Porque no es solo crear una conciencia y la prevención, sino también hay otra parte que es, y la memoria que es importante, sino también la sanción de estos crímenes. El International Criminal Court sanciona los 5 crímenes internacionales, entre los cuales está el genocidio. O sea, cómo en un futuro podemos ver que también la destrucción de bienes culturales para el aniquilamiento de la memoria histórica de los pueblos también puede ser un genocidio, que no tiene que ver con lo humano, pero sí con la identidad de cada pueblo. No sé, es para pensarlo también, ¿no? Digamos, cómo nos quedaron grupos en situación de vulnerabilidad que hoy existen. Como vos bien dijiste, Euge, creo que la pandemia y creo que el cambio climático, con las sequías que hay, porque como bien Flor contaba, quisieron arrasar con los gorriones. Bueno, el cambio climático está haciendo que haya desplazamiento forzado de población por grandes sequías en muchas partes del mundo. Las hambrunas en Yemen siguen existiendo, las cuestiones en Myanmar. Digo, por eso es esta reflexión activa desde la academia y desde los organismos que analizan esto, para ver cómo podemos, desde el marco legal, no solo hacer prevención, sino también después poder llevarlos al banquillo y juzgar a los que
pueden llegar a cometer esto y obviamente hacer prevención a las autoridades nacionales, tanto defensa como seguridad, porque sí o sí necesitan esa pata de violencia institucional para que esto funcione, y a los medios de comunicación. Y con esto cierro y les tiro la pelota a ustedes. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Igual es súper amplio esto, digo, tiene una pata jurídica, pero también una pata sociológica, histórica, digo, tiene muchas aristas esta cuestión en la que coincido. La definición quedó viejita, ya empezó viejita, como decía Florencia, empezó incompleta por cuestiones de índole política, donde las cuestiones que tenían que ver con el grupo político también quedaron afuera. O sea, yo creo que la comunidad internacional fue siendo creativa, tiene el mismo nivel de creatividad para sortear y utilizar, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional, la figura de los crímenes de lesa humanidad, ahí donde no estaban todos los elementos necesarios para la del genocidio, para la figura del genocidio. Yo creo que hay un nivel muy grande de creatividad institucional incluso dentro de la sociedad, y es proporcional a los riesgos que todavía tenemos como sociedades y los riesgos que todavía seguimos generando como sociedades. Pero el momento de tener recursos, creatividad y ese juego que a veces permite lo jurídico, creo que muchas de las cuestiones quedaron sorteadas. Esto no implica que la institución como la Corte Penal Internacional no esté atravesando otro tipo de problemas, otro tipo de señalamientos. Digo, estamos hablando en general sobre cómo se abordan los casos, no con los resultados o cómo efectivamente puede trabajar la Corte. Entonces, a ver si quiere también Florencia que se una. Yo, para ordenar un poco, creo que a nivel jurídico hubo oportunidades bien llevadas de tener la posibilidad de investigar y sancionar a responsables. Si no se logró, por ahí es por otras cuestiones que también nos atraviesan como comunidad internacional y que también hay que pensarlas. Pero sí entiendo, reconozco y estoy de acuerdo con que la definición quedó vieja. Hay que robustecerla y hay que seguir siendo creativos, sin, por supuesto, quebrar ninguna regla ni ningún procedimiento, pero hay que ser creativos. Coincido plenamente con Eugenia. Hay un trabajo de Daniel Fierstein que plantea las distintas posturas que se tomaron, ya sabiendo que la definición de Lemkin había quedado vieja y cortita, si quieren, y que se plantearon varias veces, hasta creo que en el 2012 se fue el último planteo de ampliar esta definición para incluir identidades sexuales, identidad sexual, género, y bueno, y obviamente el tema de política. Como bien decía Eugenia, se puede resolver con cuestiones crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad. Hay juegos que le permiten poder, pero sí la definición quedó corta. Es una sábana corta, si vos le estirás mucho te quedan los pies afuera. O sea, hay muchas cosas van quedando afuera. Pero, como bien vos dijiste, Luciana, es lo que hubo en 1948. Después, las políticas de la comunidad internacional hicieron que esto también se fuera dejando de lado y que no se sancionara. O sea, todo lo que costó para Ruanda, todo lo que costó para el Tribunal de Ruanda y el Tribunal de Yugoslavia, y no hablamos más que Ruanda y Yugoslavia, ¿sí? Con los errores que han tenido. Total. Me gustaría hacer un comentario, una agregación, justo porque el tema es el que están tratando. Como han comentado y remarcado bien, la definición de Lemkin ha quedado anticuada para los tiempos actuales, y había algo que marcaba esa definición, que eran tres conceptos claves, a mi punto de entender, que es plan coordinado de aniquilación de grupo.
Y ahora lo que hemos apuntado, abordado es, hay que extender los grupos, porque efectivamente los grupos políticos no estaban, y personalmente como politólogo creo que el genocidio de por sí es una instrumentalización política de algo, entonces la política tiene que estar ahí abordando, eso lo podemos debatir después. Pero hablamos quizás de extender los grupos, y eso va a hacer que se pueda extender ad infinitum en la medida que hay grupos que no fueron adquiridos. ¿Cuál sería el problema metodológico de, en vez de centrarnos en la extensión de los grupos, marcar grupos sociales y concentrarnos mejor en la definición del proceso? Definir el genocidio como un proceso que podemos identificar y no tanto al grupo que está dirigido. Porque efectivamente siempre se va a dirigir un grupo social, es el grupo que se construye. Me permito esa pregunta, si quizás podemos debatir un poco eso. Es decir, la definición tiene proceso y objetivo. El proceso es la aniquilación coordinada de un grupo. El grupo social está acotado y queremos alargarlo. ¿Qué pasa si lo generalizamos y nos centramos en el proceso? Los procesos, algunos cumplen, no es que a rajatabla, nosotros decíamos que los procesos, que el genocidio no empezó de la noche a la mañana y que pueden prevenirse teniendo en cuenta ciertos procesos, pero hay a veces que tampoco cumplen todos los pasos. No es una regla de cumplir todos los pasos. O sea, si yo me pongo a pensar y busco un ejemplo, Pol Pot no concentró a la población en un lugar. También hay otra, si me permiten, también hay otro tema para discutir, que es este tema binario, ¿sí? Los hutus contra los tutsis, los alemanes contra los judíos, siempre tengo un binario. Y cuando tengo este binario, lo estoy mirando desde la posición del perpetrador. Cuando yo hago esta discusión de alemanes contra judíos, yo me paro desde la posición del perpetrador. Y los alemanes consideraban, o los nazis, perdón, no los alemanes, los nazis consideraban que la raza aria en contra de... ¿Por qué me estoy parando siempre de la posición del perpetrador? Entonces también tengo que, si quieren, para romper con esta discusión del genocidio, tenemos que también romper desde esa discusión de lo binario, ¿sí? Para darle una identidad y salir desde la victimización de la víctima, ¿sí? Porque yo me pongo en la posición del que estoy victimizando a la víctima, pues me estoy poniendo desde el lugar del perpetrador, que eso también es difícil de poder analizar. No sé, Eugenia, que... Sí, y un poco agregando a esto y por ahí desde otro lugar, y para ver la flexibilidad que como comunidad también vamos teniendo en muchos casos este tipo de conflictividad, este tipo de tensión social que puede derivar en un genocidio hoy día, está como bajo el paraguas de crímenes basados en identidad, en cuestiones de identidad. Esto posiblemente ya, respecto de lo que vos sugerías, Ricardo, es como que ya genera algo más amplio. La identidad, bueno, la identidad, hay diferentes identidades. Entonces es como para que se den cuenta de que sí, por supuesto, tenemos una convención internacional, es fantástico, es nuestra norma y hay que utilizarla y respetarla, pero también hay cierta actualización o abordaje más adaptado a las realidades que la propia comunidad, determinados grupos que trabajan en estas cuestiones también fueron adquiriendo. La misma idea o norma, no es una norma, el mismo principio de la responsabilidad de proteger también es parte de esa flexibilidad o un camino alternativo, si se quiere, para explicar la necesidad de que los estados asuman esta responsabilidad por los riesgos que no asumirla conllevaría. Pero digo, para ver y para quedarnos tranquilos de que está siendo más amplio y flexible
el ámbito en el que se puede llegar a definir o hablar sobre estas temáticas. Muy bien, muchísimas gracias. Les comento, bueno, tengo dos preguntas de parte de Rodrigo Bota, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República. Tiene una primera para Florencia, y es la siguiente: sobre el contexto de la Shoah y el proceso que llevó hacia el exterminio, ¿cuál fue el rol de la sociedad civil y de las universidades? ¿Alguien se opuso? Y a la segunda pregunta, que es para Eugenia: en el contexto de la pandemia, ¿cuáles son las regiones en donde está puesto con mayor detenimiento la protección de las minorías y de las posibles vulneraciones? Ok. Hola, Eugenio. Hola, Eugenio, no. Hola, Rodrigo. No sé, me enganché con lo de Eugenia. Hola, Rodrigo. La pregunta, el exterminio, el rol de la sociedad civil. El rol de la sociedad civil se puede, ahora se analiza desde dos puntos de vista, si querés. Los outsiders, que es la gente que estuvo afuera del problema, ¿sí? Que no intervino, pero tampoco hizo nada para detener la situación. Nada, no hizo nada. Y Yad Vashem identifica a las personas que fueron consideradas justo de las naciones, las personas que en algún momento, sin ser judíos, salvaron o se procuraron por salvar, aunque sea a una persona. No es necesario que sean muchas. ¿Sí? Con solo una persona, y que esa persona haya sobrevivido y que haya prestado su testimonio en Yad Vashem y lo consideren justo de las naciones, estas son las personas que sí se involucraron. O sea, tenemos casos individuales, salvo un caso, que es el caso de Dinamarca, que se involucró el Estado de Dinamarca, y por primera vez y única vez a un Estado se le dio el título de justo de las naciones. Mucho se ha hablado de la muerte del príncipe Felipe, su madre, la princesa la princesa Alice, fue considerada justa de las naciones, fue nombrada por Yad Vashem como justa de las naciones, porque ella, una historia muy particular, un convento en Grecia, ella salva a una familia de judíos, creo que de Salónica. El caso más conocido es el caso de Schindler, de Oskar Schindler, con la lista de Schindler, y que, bueno, también fue nombrado justo de las naciones. Las universidades estaban bajo control nazi, obviamente. Tenés el caso de Sophie Scholl, pero que es al principio, muy al principio, en 1937, 38, que ella, una joven, ¿sí? Universitaria, que se pone en contra y panfletea. La película es espectacular, y sobre todo el tema del interrogatorio que le hacen a ella y cómo ella responde de estas posturas, pero Sophie Scholl terminó muerta. Si alguien se opuso, no, claramente. Si no, no hubiera pasado lo que pasó. No. Por eso podemos decir que sí hay personas individuales que se opusieron y que tuvieron este grado de justo de las naciones, o que quizá no tuvieron esa condición de justo, pero que ayudaron y colaboraron. ¿Sí? Pero no dejan de ser personas individuales. Creo, no sé si te contesté. Eugenia, te dejo la segunda parte. Sí. La pandemia y la protección, sinceramente no conozco ese dato en particular de en cuál de las regiones hay mayor protección. Sí, como línea general para dimensionar un poco, yo creo que no hay ninguna región en el mundo que no esté, al menos ahora, o sea, creo que estamos todas en igualdad de condiciones, y aquellas que están haciendo algo planificadamente, queriendo mirar un poco el fenómeno de la pandemia, creo que no están en un dispositivo de
protección de las minorías o de las poblaciones vulnerables. Creo que recién está en una etapa de diagnóstico de qué dejó la pandemia en términos sociales, sanitarios, educativos. Creo que si están utilizando recursos en términos de, bueno, prevención o de tratar de mitigar los efectos de esta pandemia, lo están haciendo mirando a ver qué dejó la pandemia. Pueden estar haciendo dispositivos de protección de determinadas minorías, eso desde ya, yo no lo conozco, sé que hay preocupación por mirar el fenómeno y cómo el fenómeno afectó, pero no los detalles concretos en términos de protección. Euge, una de las cuestiones que sí puedo aportar es que el ACNUR está haciendo una campaña muy importante sobre darle voz a las personas en situación de vulnerabilidad como los refugiados, porque están siendo dejados de lado a la hora de pensar en la vacunación, y eso no lo está haciendo, digamos, una región en particular, sino un organismo dependiente de las Naciones Unidas que tiene una responsabilidad de darle voz a un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Total. Muy bien. Le doy la palabra a Fernando González, que tiene una consulta para realizar. Fernando, tenés la palabra. Sí, buenas tardes, buenas noches. Soy estudiante de Ciencia Política de la UBA. Les quería hacer una consulta tomando básicamente la línea de si es posible una humanidad sin humanos, ¿no? Y viendo desde el documental Si Conspira, si desde lo que pasa con la palta en México, con los diamantes, la palta en Chile, la miel, uno puede empezar a pensar el término, no sé si se podría utilizar, pero la ecología, el genocidio, el impacto sobre los recursos, que me parece más lindo, ¿no? En vez de humanizar, naturalizarnos esto, está dentro de la mirada, del hambre, de gente que lo esté viendo. Debe haber, ay, perdón, debe haber gente que lo esté viendo. No sé por qué mencionás de ponerlo más lindo, o sea, ¿qué es lo que cambiarías? No, tal vez la palabra para salir, para complejizar con más aristas, en vez de repente decir ecogenocidio y de repente ser unilateral y de repente salir a una palabra, sino decir toda la implicancia donde sobre los recursos naturales finitos está repercutiendo en poblaciones humanas y en recursos alrededor del mundo, si eso no se podría también conceptualizar desde estos anteojos que ustedes proponen. Sí, y estos términos, así como fue apareciendo el término ecocidio, genocidio cultural, genocidio por goteo, genocidio, digo, estos términos van a seguir apareciendo, pueden por supuesto aparecer, digo, tiene que ver con la construcción colectiva y la observación de las cuestiones particulares que van pasando y que vamos mirando, y de estas propuestas constructivas de identificar determinados fenómenos y ponerles determinado nombre. A ver, todo el proceso que mencionaba hoy Florencia, de cómo quedó establecido el nombre, la figura de genocidio, es una construcción de ese momento, tiene sus raíces, implicaba una cosa, digo, eso mismo, esa observación que hizo Rafael Lemkin en su momento de lo que había pasado y estaba pasado, lo llevó a la identificación de un fenómeno, de un problema, después a ponerle un nombre y después a la negociación dentro del sistema internacional para consensuar o aceptar ese nombre. Digo, en esto cabe el mismo proceso, por supuesto en estos momentos creo que los fenómenos son mucho más complejos, pero sí, yo lo creo posible y posiblemente lo vayamos a ver. Muchas gracias, Eugenia. Gracias, Fernando, por tu Sobre el pregunta. ecocidio, hay un trabajo sobre el genocidio al ecosistema o al medio ambiente.
Muy bien. Me gustaría pasar a una siguiente consulta. Creo que es un tema para debatir inextenso. Y bueno, creo que también tiene que ver con cómo definimos ciertas cosas en el ámbito de lo antropológico, hasta cierto punto, podríamos decir. Tengo una pregunta de parte de Ricardo Echeverri para Eugenia Carbone. ¿Se está dando este debate de prevención en el caso norteamericano? Estados Unidos es un caso curioso, el conflicto reciente con las comunidades de ascendencia subsahariana, ya que ambas partes son nominalmente racistas, entre comillas, al no distinguirse en todos los casos la taxonomía fenotípica de la comunidad étnica. Bueno, la taxonomía fenotípica, y ya me perdí, pero a ver, para hacer una cuestión general, por supuesto que estos debates están muy presentes alrededor de Estados Unidos. Esto no significa que Estados Unidos haga debate de sí mismo. Tiene, y mucho menos en la gestión de gobierno inmediata anterior, donde todos estos fenómenos, estas divisiones y estas tensiones fueron sumamente, crecieron un montón. Entonces, estos debates se dan alrededor de Estados Unidos. En muchos casos también ahora vamos a ver que Estados Unidos se va a empezar a prestar un poco más a ser parte de estos debates. Y digo, no conozco los detalles bien del caso que mencionaba el colega, pero sí Estados Unidos está en el centro de la escena. A Estados Unidos por lo general le gusta más mirar y hablar de los casos de otros países, pero hay determinadas situaciones en las que no puede salirse del debate. Y sí es lo mismo que como asume los temas de derechos humanos o de protección de derechos humanos. O sea, trata de escapar, pero en algún momento y en algunos foros muy específicos efectivamente se sienta a debatir o al menos presencia los debates que se generan en torno de Estados Unidos. Muchas gracias, Eugenia. Si me permitís para completar, alguna vez algún norteamericano en una diplomatura de Derecho Internacional Humanitario, hablando del tema de Guantánamo, dijo, es un agujero negro. Entonces, como bien decía Eugenia, los Estados Unidos, cuando no le conviene, todo es un gran agujero negro y lo deja a pasar. En algún momento alguien lo analizará, pero por ahora nosotros proponemos algo, pero dentro de las puertas de casa hacemos otra cosa. Creo que me permitiría agregar algo muy cortito y tiene que ver con algo que mencionaron previamente. Nadie está exento. O sea, es decir, incluso Estados Unidos puede tener un debate donde genere una otredad que finalice en un concepto de violencia hacia un grupo social definido. Así que en este sentido me parece que justamente Estados Unidos también se podría analizar y ver. Me doy la palabra a Raúl Waltruzzi, que tiene una consulta para realizarles. Hola, buenas tardes, Marcela, buenas tardes, Eugenia, Florencia. Por ahí un comentario que a veces puede, sin el ánimo de que resulte antipático, muchas veces cuando se compara a veces el concepto de refugiados, están los partidarios de una interpretación estricta y ajustada a lo que diga la convención, a lo que diga la definición ampliada, y van surgiendo conceptos de refugiados climáticos, refugiados por el hambre, etc. Por ahí uno analizando el concepto de genocidio, y sobre todo cuando uno ve los medios, se habla en Brasil de que hay un genocidio por la cantidad de muertos por la pandemia, un genocidio en la India, y por ahí una definición, una interpretación demasiado amplia o demasiado vaga del concepto de genocidio. Correría el riesgo a veces de que se desnaturalice el objeto o el fin por el cual fue creado el concepto, y no sé si por ahí está bueno que sea una interpretación cerrada de lo que diga, o que sea demasiado amplia, a veces por ahí, no sé si me llegué a entender, a veces por ahí no maten al mensajero, pero es una duda que por ahí siempre... No, te entendí, te entendimos todos perfectamente, creo. Y sí, hay a veces que se da el tema de la banalización del término de genocidio, todo termina siendo un genocidio, ¿sí? Y no, por eso mismo creo que en una de las primeras preguntas, que fue si
realmente se podían cumplir todos los pasos. A veces sí, otras veces no. Si nos vamos a centrar en la definición concreta, y a veces algunas cosas quedan afuera, pero sí últimamente se ha banalizado el término genocidio. ¿Sí? No lo digo yo, hubo una sobreviviente de la Shoah que trabajó en el centro Simón Wiesenthal y que vino a la Argentina, tuvo una serie de charlas, ahora no me estoy acordando el nombre, tengo presente la película pero no me acuerdo el nombre de ella. Ella es alemana de origen, se casa con un francés sobreviviente de la Shoah, y ella en carne propia encabeza uno de los movimientos, creo que es la que fue la que encontró a Klaus Barbie en Bolivia. Y ella acá en la Argentina habló del tema de la banalización de la Shoah. A veces se producen estas cuestiones, pero bueno, también uno le permite que las cosas se vayan ampliando, entonces, pero sí. Gracias. Sí, y un poco utilizar esto que mencionabas como el término refugiado y las diferentes, y cómo se fue también amplificando, puede ser algo que efectivamente está pasando y pueda seguir pasando también con otros términos. Por supuesto, acá se mezcla de nuevo lo jurídico, los procedimientos, digo, es todo mucho más complejo porque estamos hablando de un crimen internacional, o sea, el crimen de crímenes, no va a ser fácil modificar esa figura, sí desde lo sociológico, desde lo discursivo, desde los medios de comunicación, muchas veces tiene mayor impacto poner estos nombres, poner estos rótulos, lo que no significa que estos tengan jurídicamente un peso de crimen internacional como el crimen de genocidio o de lesa humanidad, por ejemplo. Pero podemos ver ese proceso también en breve, en el próximo tiempo. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han realizado sus consultas, y en particular, bueno, a nuestras invitadas del día de hoy, que han estado excelentes tanto en sus disertaciones como en las respuestas que han ido realizando. Definitivamente es un tema complejo y que deja un montón de debate pendiente para poder trabajar, y creo que lo más importante que se ha aclarado a lo largo de esta charla es eso. Nos enfrentamos a un proceso que definitivamente os gravita fuertemente en el espacio de lo antropológico, del humano, y en este sentido tenemos tanto la necesidad como la responsabilidad de generar una definición más ayornada y más acorde a los tiempos que corren, tanto en cómo definir, en cómo identificar este proceso, que definitivamente sabemos que tiene una intencionalidad, como también a quienes se dirige o a quienes afecta, mejor dicho. En este sentido, por eso nuestro ciclo de diálogos va a estar ampliando en otros tipos de casos. Creo que ahí me permito cerrar quizás con una frase que marcaba Jacques Semelin, que él era politólogo y también criminólogo, que se dedicó a estudiar el tema de los genocidios y justamente hacía un estudio comparado entre la Alemania nazi, la Serbia de Milosevic y la Ruanda de Habyarimana. Y decía, cómo tres sociedades tan distintas y en tres tiempos diferentes, como una sociedad altamente, llamémosla entre comillas, educada, tecnologizada, moderna, como Alemania, puede caer o puede perpetrar un genocidio, como una sociedad en un contexto de vulnerabilidad cada vez creciente, como la Serbia de Milosevic, también puede perpetrar un genocidio. Y quizás retomo lo que dijo Florencia, a veces nos sentamos en el perpetrador y no en las víctimas, pues los croatas y otros pueblos también perpetraron sus genocidios. Y retoma esto de la instrumentalización política. Y también como una sociedad como Ruanda, una sociedad con un analfabetismo elevadísimo, en un continente completamente ajeno, un tiempo muy moderno, o sea, no hablamos de 1994, también perpetró uno de los genocidios, lamentablemente hay que decir, más eficientes en la historia, con mucha cantidad de gente en tiempo y con unos medios que son completamente anacrónicos con respecto quizás a lo de los nazis. Entonces, en este sentido, vuelve a dar fuerza a eso que dijeron, nadie está exento y les puede pasar a todos, y hay que empezar a definir y a identificar estos elementos que pueden generar la necesidad de prevenir. Y lo que han dicho, conocer, educar,
pensar, incluso me permitía agregar desde la familia, no solamente la institución, los padres o madres, finalmente, a sus hijos, enseñarles que el otro no es un otro, simplemente es una persona igual que ellos, es algo que va a permitir generar una sociedad más integrada y quizás más justa. Los invitamos mañana, ¿sí?, a nuestro nuevo ciclo de diálogos en profundidad, donde vamos a estar abordando específicamente el genocidio en Ruanda, de la mano de Silvia Perazo, una de las principales especialistas en el tema.